están? Bienvenidos. Bueno, vamos a ir comenzando. Dejé unos minutos para que se unan los que faltaban. Faltaban unirse algunos compañeros, así que ahora que estamos todos, vamos a arrancar. ¿Sí? Bueno, para arrancar, vamos a tratar de repasar un poco lo que se trabajó la semana pasada. Recuerdo que estamos digamos, desarrollando todo lo que tiene que ver con inmunidad, ¿sí? Yo conseguí en PDF un libro de, me parece que es no me acuerdo si el Lagos del Fairmont, que está en inglés. Algunos capítulos se los voy a subir porque tienen muy buenas imágenes y en realidad leer el inglés técnico es muy semejante al castellano, pero de igual modo les voy a subir algunos capítulos en castellano para que siempre tengan por ahí para la opción, el que quiere leer la bibliografía más actualizada. Lastimosamente lo más actualizado está en inglés, lamento decirles, y el que quiere algo en castellano, porque les cuesta la lectura en inglés, voy a subir capítulos en castellano. Por ahora, con respecto a la primera clase no hay bibliografía porque era una clase introductoria. Lo que yo voy a hacer también es subir los PowerPoint para que los tengan disponibles. Con respecto a la segunda clase ya hay un PDF en castellano. Voy a buscar el que corresponde en inglés, ¿sí? Del otro libro, y se los voy a subir. Las clases de la semana pasada ya están subidas, ¿sí? Y bueno, ¿qué fue lo que desarrollamos la semana pasada? Primero tuvimos un inicio donde yo les presenté, les expliqué qué era el sistema inmune, a qué llamábamos respuesta inmune, qué órganos o tejidos, qué células y qué moléculas representan a ese sistema inmune. Luego estuvimos viendo que el sistema inmune se puede dividir en dos subsistemas. Podemos ver que el sistema inmune puede estar representado por la inmunidad innata y por la inmunidad adaptativa, ¿sí? Yo voy a compartir con ustedes algo para poder ir haciendo un pequeño esquema, y de esa manera que ustedes me puedan ir más o menos siguiendo en este repaso que quiero hacer de lo que trabajamos la semana pasada. Bueno, a ver, un segundito. Dijimos que el sistema inmune se podría dividir en dos subsistemas. Dividíamos en dos subsistemas la inmunidad innata. Esta inmunidad innata era una inmunidad inespecífica, y esta característica de inespecífica tenía que ver con el reconocimiento de antígenos. Reconoce PAMPs o DAMPs. Los primeros eran patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué son patrones moleculares? Reconoce moléculas químicas que están presentes en patógenos, ¿sí? Pero no están presentes en nuestras células. Y DAM son patrones moleculares asociados a daño celular. ¿Qué es esto? Son moléculas químicas que indican que una célula está dañada, y no aparecen en células sanas. Son moléculas químicas que solamente las expresan aquellas células que están dañadas. Y esto se reconoce a través de los RRPs. RRPs eran receptores de reconocimiento de patógenos. Estos están presentes en todas las células de la inmunidad innata, que ya vamos a ver cuáles son las células de la inmunidad innata, pero también en algunas células que no son de la inmunidad innata, ¿sí? ¿Qué característica tiene la inmunidad innata o inespecífica?
es un tipo de inmunidad que está siempre activa, siempre preparada para o impedir el ingreso de un agente patógeno, o si el agente patógeno llegó a ingresar, desencadena una respuesta inflamatoria para contener al agente patógeno hasta que llega la inmunidad adaptativa o directamente eliminar al agente patógeno. Entonces, esta inmunidad innata va a tener como funciones impedir el ingreso. Y impedir el ingreso, ¿por qué? Porque acá funcionan las barreras. ¿De qué barreras estoy hablando? De piel y mucosas. Estos son los primeros elementos que tienen la inmunidad innata. Las barreras. Si las barreras son sobrepasadas, tratan de destruir o contener al patógeno, y esto lo hacen formando un foco inflamatorio. ¿Sí? Ese foco inflamatorio se genera por células. Acá tenemos macrófagos, tenemos neutrófilos, tenemos basófilos, tenemos monocitos, tenemos mastocitos, tenemos eosinófilos, ¿sí? También hay proteínas involucradas. Tenemos el sistema del complemento. Tenemos RRP solubles, que son receptores que pueden reconocer patógenos y están circulando en líquidos biológicos. Dijimos que estos RRP solubles eran opsoninas, porque tenían la capacidad de marcar la presencia de algo extraño. Y también en las proteínas tenemos citoquinas. Las citoquinas son fundamentalmente moléculas mensajeras y las quimiosinas. A ver, un segundito. Escribimos bien. Quimiosinas, que lo que hacen es atraer hacia el sitio donde está el agente patógeno a toda esta batería de células que de algún modo van a ser importantes para llevar a la contención o destrucción del agente patógeno, que es un poco una de las funciones de la inmunidad. Bueno, entonces, por un lado las barreras y todo lo que después usamos para el foco inflamatorio. Además, la inmunidad innata tiene la función de activar la inmunidad adaptativa, que es el otro tipo de inmunidad. ¿Sí? Tiene que... Sí, ahí estoy con las células dendríticas, se están apurando. Yo ahora recién voy a hablar de las células dendríticas porque estoy dando las funciones. Acá aparecen las células dendríticas, ¿sí? Las células dendríticas que también forman parte de la inmunidad innata y su función era
reconocer al agente patógeno también tenía el RRP en su membrana, no solo el RRP, tenía otros receptores, podía reconocer opsoninas también, y normalmente lo que hacía era endocitar, procesar al agente patógeno y presentarlo en su membrana para activar al otro tipo de inmunidad, que es en este caso la inmunidad adaptativa, ¿sí? Que es el otro tipo de inmunidad. ¿Mm? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a la inmunidad adaptativa, que es la otra inmunidad. La inmunidad adaptativa que también se llamaba específica porque tiene receptores para reconocer un tipo particular de antígeno Si nosotros miramos la diferencia, la innata reconocía patrones moleculares, no sabía si era una bacteria, un parásito, lo único que era capaz de decir es esta molécula química no pertenece al organismo humano, acá no, son receptores específicos y ya vamos a ver cómo se genera esa especificidad más adelante en alguna otra clase, pero se llama específica, ¿sí? Justamente porque reconoce antígenos de manera particular. ¿Cuál era el problema de esta inmunidad adaptativa? Que normalmente estaba dormida, ¿sí? Tengo células de memoria, perdón, tengo células vírgenes, que son células que aún no tomaron contacto con el antígeno en los órganos linfoides secundarios. Las células dendríticas, estas que representan a la inmunidad innata, tienen que ir a los órganos linfoides secundarios y ahí van a activar linfocitos T fundamentalmente, ¿sí? Estos van a proliferar y se van a diferenciar en CD8, que son citotóxicos, o CD4, que son colaboradores. Estos CD4 colaboradores, hay varios subtipos. Tenemos el T-helper 1, el T-helper 2, el T-helper 17, el T-helper folicular. Cada uno va a cumplir una función en particular. Y acá en este órgano linfoide secundario va a llegar el antígeno en forma nativa, y ustedes se estarán preguntando cómo llega el antígeno en forma nativa a un órgano linfoide secundario. Bueno, si el órgano linfoide secundario es un ganglio linfático, llega por linfa, transportado por la linfa el antígeno. Si el órgano linfoide secundario es el vaso, el antígeno se puede transportar por sangre. Y a veces, estas mismas células dendríticas, atrapan el antígeno a través de receptores, lo atrapan al antígeno a través de receptores sin procesarlos y así lo trasladan con ellas hasta el órgano linfoide secundario. Mientras por un lado presentan el antígeno procesado, acá están mostrando el antígeno procesado, pueden acarrear o transportar el antígeno en forma nativa y así ocurre la activación de los linfocitos B. Estos
se activan, proliferan y se diferencian formando células plasmáticas que secretan inmunoglobulinas o anticuerpos, que son las proteínas que libera la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa libera estas inmunoglobulinas o anticuerpos que no son más que opsoninas. Sirven a nivel periférico para marcar antígenos que están circulando en líquidos biológicos o están en algunos tejidos en particular. ¿Sí? Bueno, esto fue más o menos lo que hablamos. Lamento decirle que esto lo voy a seguir mencionando varias veces, voy a volver a hablar de la inmunidad innata, voy a volver a hablar de la inmunidad adaptativa, por lo tanto me van a escuchar más de una vez hablar sobre esto. Y la idea de la clase de hoy es trabajar con exclusivamente los órganos linfoides, ¿sí? Vamos a tener que ver un poquito cómo están conformados esos órganos linfoides, qué tipo de órganos linfoides tenemos y qué funciones tienen cada uno de ellos, ¿sí? Ahí seguramente voy a volver a hablar más que nada de la inmunidad, adaptativa, no tanto de la innata, ¿sí? De la inmunidad adaptativa, y de esa manera vamos a ir entrando en tema para otras cosas que vamos a ver las próximas clases. Pero bueno, la clase de hoy es trabajar con órganos y tejidos linfoides. Me dan un segundo. Un segundo que quiero abrir esto. Tengo que buscar el Power. Ya estoy con ustedes, chicos. Está tardando un poquito en abrir el Power, pero ya arrancamos. Bien, les decía, nosotros hoy vamos a trabajar con órganos y tejidos linfoides, ¿sí? Para empezar, la idea sería que nos ubiquemos en una clasificación, que podamos ver que existen, según la función que tienen en nuestro organismo, existen diferentes tipos de órganos y tejidos linfoides, y fundamentalmente los vamos a clasificar en primarios o centrales y secundarios. La diferencia funcional en primarios o centrales y secundarios tiene que ver que en los primarios o centrales ocurre la producción de la mayor parte de las células del sistema inmune, tanto inmunidad innata como adaptativa, y fundamentalmente ocurre la madurez fenotípica y funcional de la mayor parte. Además de producirse en estos órganos primarios, tienen una maduración fenotípica y funcional. ¿Qué quiero decir con una maduración fenotípica y funcional? Las células que maduran lo que hacen es adquirir un repertorio de proteínas que funcionan como receptores de membrana, funcionan como receptores de moléculas mensajeras, funcionan como receptores para opsonina, o sea, en la superficie de las células que se generan en estos órganos aparecen todo lo que estas células necesitan tener en su superficie, en su citoplasma, todo lo que estas células necesitan tener para ser funcionales, para cumplir su función. Por eso hablamos de madurez fenotípica y funcional.
adquieren toda la batería de receptores que ellos necesitan para poder comunicarse con otras células y llevar adelante su función biológica. En los órganos secundarios van a fundamentalmente iniciar y desarrollar la respuesta los linfocitos frente a antígenos extraños. O sea, en los órganos linfoides secundarios, los linfocitos van a tomar contacto con los antígenos y de esa manera se van a activar. Esa es la función de los órganos linfoides secundarios. Ahora, cuando vayamos viendo el tema, yo les voy a ir explicando con mayor detalle, ¿sí? Bien. Empecemos por los primarios. Vamos a empezar por los primarios o centrales. Como dice acá, proporcionan un entorno para la maduración de linfocitos. Pero no solo de linfocitos, si bien generalmente cuando describimos a los órganos linfoides, los primarios hacen referencia más que nada que sirven para madurar linfocitos. Recuerden que, por ejemplo, en la médula ósea, que es uno de los órganos linfoides primarios, también maduran todas las células que pertenecen a la inmunidad innata. Maduran macrófagos, monocitos, neutrófilos, natural killers. No solo los primarios van a permitir la maduración de los linfocitos, sino también todas las otras células que representan a la inmunidad adaptativa, la inmunidad innata, perdón, ¿sí? Bueno, con respecto a maduración, adquieren todos los receptores específicos para su función biológica. Esto es válido para todos, ¿sí? En el caso de los linfocitos, hay un proceso extra que ocurre en los órganos linfoides primarios que es importantísimo y es la adquisición de la autotolerancia. Esto significa que los linfocitos van a ser incapaces de reconocer estructuras propias como si fueran extrañas, o sea, van a ser incapaces de reaccionar a través de esos receptores frente a estructuras propias. Solamente lo van a poder hacer frente a sustancias que sean extrañas o sean antígenos. Y de esa manera evitamos reacciones de autoinmunidad. ¿Qué serían reacciones de autoinmunidad? Serían reacciones a través de las cuales el sistema inmune, en vez de provocarnos una defensa de nuestro cuerpo, nos termina provocando un daño. Entonces, en los órganos centrales maduran todas las células del sistema inmune. En el caso de los linfocitos, además de la maduración, adquieren autotolerancia, ¿sí? Bueno, en el timo, fundamentalmente la maduración es de linfocitos T. Los linfocitos T se forman en médula ósea y abandonan la médula ósea para ir al timo, donde maduran. Y en la médula ósea, en el adulto, van a madurar los linfocitos B y todo el resto de las células de la inmunidad. Ya vamos a ver ahora una imagen y ahí lo vamos a poder entender. Normalmente en el feto, en una etapa temprana, esta función que lleva adelante la médula ósea la llevan los islotes sanguíneos del saco vitelino. Después esa función se desplaza al hígado y luego del nacimiento esa función la adquieren la médula de los huesos, ¿sí? Como órganos linfoides secundarios, ¿a quiénes tenemos? A órganos que van a generar un entorno, un ambiente, para que los linfocitos en particular, y acá esto lo tienen que tener presente, interaccionen entre sí o con células presentadoras de antígenos o con otras células accesorias y así tomen contacto con el antígeno. Los órganos linfoides secundarios me van a dar el ambiente necesario para que los linfocitos, tanto T como B, puedan tomar contacto con todo lo que necesitan con el antígeno. Y dentro de los órganos linfoides secundarios tenemos los capsulados, que son tejidos más organizados, los ganglios linfáticos y el vaso, y los no capsulados, que es el tejido linfoide asociado a la mucosa,
donde vamos a encontrar acúmulos más o menos difusos, dispersos por todo el cuerpo de linfocitos que están vírgenes y buscan activarse y tomar de esa manera contacto con el antígeno. Dijimos que vamos a empezar por los primarios, la médula ósea. La médula ósea, además de dar el lugar para la maduración de la mayor parte de las células, incluyendo los linfocitos B, es el sitio de formación de la mayor parte de las células que van a participar del sistema inmune, aunque no solamente células del sistema inmune, porque como ustedes pueden ver, ahí van a madurar y formarse los glóbulos rojos, las plaquetas, ¿sí? Bien. En la médula ósea vamos a tener una célula madre pluripotencial. Cuando hablamos de la hematopoiesis, hablamos de la posibilidad de que esta célula madre pluripotencial, frente a determinados mensajes químicos, logre diferenciarse y ir madurando hasta formar, en algunos casos, células totalmente funcionales que de esa manera van a abandonar la médula ósea. Este proceso de hematopoiesis, como dijimos antes del nacimiento, ocurren en sitios diferentes a la zona de la médula y luego del nacimiento pasan a ocurrir en la médula de todo el esqueleto y ya hacia la pubertad la hematopoiesis está restringida sobre todo a huesos planos, el esternón, las vértebras, los huesos ilíacos y las costillas. Es ahí donde se va a llevar adelante este proceso. A nivel de la médula ósea vamos a encontrar una región que es la médula roja. La médula roja está conformada, es una estructura reticular, espongiforme, que se encuentra entre las trabéculas del hueso. Es una región muy rica en sinusoides. Esos sinusoides están recubiertos por células endoteliales que tienen una membrana basal discontinua. Estos sinusoides sirven para que aquellas células maduras que se forman en esta médula roja puedan abandonar la médula roja y puedan ingresar a la circulación sanguínea. Justamente esta membrana basal discontinua permite el ingreso hacia el interior de esos sinusoides, que después se conectan con vasos sanguíneos de mayor tamaño, permite el ingreso de todas las células que maduran o se generan durante la hematopoiesis en esa médula roja. ¿Qué encontramos en esa médula roja? Encontramos células madres pluripotenciales y grupos de precursores en varios estadios de desarrollo, además de algunos adipocitos maduros, ¿sí? Además, también van a haber células estromales, fibroblastos y macrófagos. Las células estromales, los fibroblastos y macrófagos, fundamentalmente van a producir citoquinas que van a dirigir la hematopoiesis. Entonces, si nosotros miramos, van a existir diferentes tipos de citoquinas que se van a liberar. Por ejemplo, se puede liberar el factor de célula troncal. Esto lo liberan las células estromales que conforman la médula roja. Sirve para que la stem cell se mantenga, se replique, se divida y sigamos teniendo un pool de células madres pluripotenciales. Por ejemplo, los macrófagos, los fibroblastos y las células estromales pueden liberar interleuquina 7 junto con la 3 y la 6, y esto va a favorecer, por ejemplo, que una célula pluripotencial comience su diferenciación hacia una progenie linfoide, o si lo que se liberan es interleuquina 3, pero acompañada de el factor estimulador de colonias granulocitomacrófagos, digamos, la diferenciación de la stem cell va a ser hacia una progenie mieloide.
De ninguna manera, chicos, pretendo que sepan todas estas citoquinas y qué es lo que promueve cada una de ellas. Simplemente quiero que se imaginen esa pulpa roja con esta célula que está en constante división y está en constante diferenciación. Dependiendo de las citoquinas que empiezan a aumentar en esa médula, o voy a tener progenitores mieloides o voy a tener progenitores linfoides. Dentro de los derivados de este progenitor mieloide, fíjense en presencia de eritropoyetina, en presencia de grandes cantidades de eritropoyetina puedo formar glóbulos rojos, eritrocitos, ¿sí? Pueden formar acá en presencia de factores estimuladores de granulocito macrófago, factores estimuladores de colonias, de monocitos, pueden aparecer los que son mononucleares, que después van a formar a los famosos fagocitos. Fíjense que pueden aparecer los granulocitos, o sea, van, según el tipo de citoquinas, van a ir apareciendo diferentes células que, en este caso, todas las que se nombran acá, todas las que estoy mostrando derivados de la progenie mieloide, se generan como precursores, como células maduras directamente en médula ósea y así abandonan la médula ósea. En el caso de los derivados del progenitor linfoide, tenemos los prolinfocitos B y los pro-T. Los pro-B completan su maduración en médula ósea, salen como progenie totalmente madura desde la médula ósea, y en el caso de los T, los CD4 y los que van a dar lugar a los CD4 y CD8 van a salir como protimocitos y van a completar su maduración en el timo, y como derivado de los prote, el único que completa su maduración en médula ósea es el natural killer. Todo este resto de timocitos van a formarse en el timo, o sea, van a producirse como protimocitos en médula ósea y van a completar el proceso de maduración en el timo. Van a ser los únicos. Todo el resto surgen de una célula madre pluripotencial y por citoquinas, factores estimuladores de colonias, van a completar su maduración. ¿Qué significa que van a completar su maduración? Significa que van a adquirir en su membrana todos los receptores que necesitan para poder llevar adelante su función biológica. Sobre todo estoy hablando de células de la inmunidad innata y de linfocitos B, para el caso de la médula ósea. Como dije, los protimocitos no pueden completar su maduración en médula ósea, van a salir a sangre como células inmaduras y por sangre van a alcanzar otro tejido que es un órgano linfoide primario, que es el timo. El timo es el lugar de maduración de los linfocitos T, es un órgano bilobulado que está en la región anterior del mediastino. Cada lóbulo, a su vez, se divide en lóbulos más pequeños, portabiques fibrosos que se internalizan en el parénquima, y cada uno de esos lobulillos, a su vez, se subdivide en dos regiones. Una región que es la corteza y otra región que es la médula. Dos regiones que tienen diferencias funcionales en cuanto al proceso de maduración de los timocitos. La región de la corteza, lo podemos ver acá, la región de la corteza, que es esta parte más externa, está densamente poblado por estas celulitas redondas de color celeste que son los timocitos. Los más inmaduros están en la parte más externa, más cerca de la cápsula. Acá ven cómo de la cápsula se invagina y me genera un lobulillo, ¿sí? Y a medida que me voy internalizando hacia lo que vamos a denominar médula, van a ver que está menos densamente poblado de linfocitos. Acá vamos a encontrar los que han logrado adquirir la maduración completa. Los inmaduros
están en la corteza, y en la médula van a estar los que lograron algún grado de maduración. Este timo tiene un aporte vascular importante. A través de la sangre justamente llegan los timocitos inmaduros desde la médula ósea, también linfática, y una vez que maduran pueden salir por vasos linfáticos o pueden salir por sangre para dirigirse a los órganos linfoides secundarios. Eso fue algo que no dije. Normalmente cuando completan su maduración las células, los linfocitos, en los órganos linfoides primarios, los B y los T, su destino son los órganos linfoides secundarios. Dentro de la estructura del timo encontramos una serie de células que conforman el estroma, que es importante que las nombremos porque después, cuando estudiemos la manera en que los timocitos maduran, yo tengo que retomar un poco la idea de esas células estromales. En la parte más externa, en la corteza más externa, tengo células nodrizas, que son células epitelioides. Voy a pasar a esta imagen porque acá se ven las células nodrizas. Las células nodrizas engloban con su citoplasma a los timocitos recién llegados desde médula ósea, los timocitos más maduros, y le aportan citoquinas para que esos timocitos recién llegados al timo empiecen a multiplicarse por mitosis. Esas están en la parte más externa, casi en contacto con la cápsula. Después, dentro de la corteza, pero más hacia adentro, tengo las células corticales epiteliales. Acá tengo las células corticales epiteliales. Son células que tienen prolongaciones citoplasmáticas. Estas prolongaciones son importantes porque tienen en esas prolongaciones receptores con los que interaccionan con los timocitos que están madurando. En la parte, digamos, donde paso de corteza a médula, en esta línea intermedia córtico-medular aparecen estas células dendríticas interdigitantes, y ya en la médula aparecen las células epiteliales medulares. Fíjense que tenemos diferentes tipos de células en ese estroma. Todas ellas cumplen funciones durante la maduración de los timocitos, y además tenemos macrófagos. Estos macrófagos están en el límite córtico-medular, acá con las células dendríticas interdigitantes, o en la médula ya están los macrófagos, y su función fundamental es la de eliminar aquellos timocitos que no han logrado completar su maduración y debido a eso se mueren por apoptosis. Bueno, ahí pueden ver esto que les dije en cuanto a la diferencia entre corteza y médula. Por ejemplo, las células epiteliales corticales van a liberar interleuquina 7, que es fundamental para que comience el desarrollo de los timocitos, para que empiece su proceso de maduración. Las células epitelioides medulares van a presentar antígenos propios a los linfocitos que están en desarrollo y van a eliminar aquellos que reconozcan antígenos propios y resulten autorreactivos. Sobre esto vamos a hablar en detalle cuando yo dé ontogenia T, así que no se preocupen. Tenemos los macrófagos que van a fagocitar linfocitos apoptóticos. Después aparecen unas estructuras concéntricas con varias capas o láminas que se llaman corpúsculos de Hassall. Acá los tienen, a los corpúsculos de Hassall. Fíjense, los macrófagos están en la zona medular o en la interfaz córtico-medular. Ahí están los macrófagos. Pero volviendo a los corpúsculos de Hassall, son estructuras con, digamos, bandas concéntricas. Tienen células epiteliales con restos celulares en degeneración. Aparentemente son sitios a donde se depositan aquellas células epiteliales que están degenerándose, que han completado su vida media y están en un proceso de muerte celular.
no se sabe bien aún cuál es la función de esos corpúsculos de Hasal. Acá me preguntan con respecto a la interleuquina 7. Esto es una citoquina, una molécula mensajera que comunica células del sistema inmune. Bueno, y esto es importante, todas las células no linfoides, y cuando yo digo todas las células no linfoides, ¿de qué células estoy hablando? Un segundito que quiero avanzar. Todas las células nodrizas, las células epiteliales corticales, las células dendríticas interdigitantes, las células epiteliales medulares, todas son no linfoides. Todas ellas tienen en su membrana, en su superficie, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y 2. Ustedes me van a decir, ¿y qué es una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad? Se los voy a explicar en alguna próxima clase, tengo una clase completa para hablar de estas moléculas, pero por ahora les voy a contar qué son proteínas que muestran antígenos, que muestran moléculas. Son proteínas que le van a mostrar moléculas a los linfocitos para completar su maduración y su selección, para de esa manera, a través de estas moléculas, lograr descubrir aquellos linfocitos que se resulten autorreactivos, porque yo tengo que identificar a los linfocitos autorreactivos e impedirles que completen la maduración. Y para eso es importante estas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad que yo les estoy mencionando. ¿Sí? Bueno, sobre el timo vamos a hablar mucho más, fundamentalmente sobre su funcionalidad, cuando yo hable de ontogenia T. Y sobre médula ósea vamos a hablar bastante cuando yo hable sobre ontogenia P. ¿Está? Vamos a pasar a los tejidos u órganos linfoides secundarios, comenzando por los que son capsulados. Aquellos que tienen una cápsula fibrosa que los delimita. En este grupo vamos a encontrar a los ganglios linfáticos periféricos. Nosotros aproximadamente tenemos unos 500 ganglios linfáticos unidos a una red de capilares linfáticos o de vasos linfáticos, ¿sí? ¿Qué son los vasos linfáticos? Los vasos linfáticos son vasos especiales que tienen un extremo que es romo. Esos vasos linfáticos están conformados por células, por células epiteliales, por células, perdón, no son epiteliales, no me sale. Están formados por células endoteliales, es decir, por células endoteliales que están como superpuestas, no tienen uniones muy fuertes, no tienen membrana basal. Esto permite que a través de esas membranas puedan pasar líquidos y pequeñas moléculas que fluyen desde los tejidos, ahora lo vamos a ver, y debido a que tienen una serie de estoy bloqueada con esa palabra, como unas valvulitas, el líquido y las pequeñas moléculas que ingresan a esta red linfática puede ser transportada, y generalmente vamos desde vasos de pequeño calibre hacia vasos de gran calibre, y en ese transporte están interpuestos estos ganglios cuya función es filtrar la linfa y retener aquellas moléculas o células que puedan estar siendo transportadas por la linfa y permitir solamente el paso de la parte líquida de la linfa que tiene algunas proteínas propias, ¿sí?
Bueno, ¿qué van a drenar los ganglios? Van a drenar los tejidos periféricos y a través de la linfa van a migrar, como dije, antígenos que ingresaron a tejidos periféricos o células presentadoras de antígenos, células dendríticas que han atrapado antígenos en tejidos periféricos. ¿Mm? Bueno, los ganglios en particular tienen una compartimentalización especial que ahora vamos a estudiarla, y esa compartimentalización permite que de manera individual tanto los linfocitos T como los linfocitos B puedan interactuar con antígenos de manera particular. Ya lo vamos a ver. Por otro lado, también vamos a analizar el vaso. La diferencia entre el vaso y los ganglios es que el vaso va a filtrar y va a retener antígenos que estén circulando por sangre. Fundamentalmente esto va a ocurrir en la pulpa blanca del vaso. La pulpa blanca del vaso tiene una estructura semejante, muy parecida a la de los ganglios. Tiene regiones de linfocitos T y tiene regiones de linfocitos B. Y está diseñado, esas regiones están diseñadas para favorecer, para optimizar, más que nada, el encuentro entre los antígenos y los linfocitos B o entre las células presentadoras de antígeno y los linfocitos T. Ya lo vamos a ir analizando. Empezamos por los ganglios. Como pueden ver, están ampliamente distribuidos, siempre están a lo largo de los vasos linfáticos, drenando esos vasos linfáticos. El sistema linfático consiste en estos vasos especializados que yo les dije que se encargan de drenar líquido de los tejidos a los ganglios y después llevar ese líquido hacia la sangre. Sin embargo, no solamente van a drenar líquido, sino que a través de la linfa también se puede transportar antígenos o se pueden transportar células presentadoras que han capturado antígenos en la periferia y viajan a través de los vasos linfáticos hasta los ganglios, donde van a hacer la presentación de los antígenos a los linfocitos. Bueno, ¿dónde encontramos estos capilares linfáticos? En piel, epitelios y órganos parenquimatosos. Estos capilares van a tomar, digamos, el líquido, plasma, que ha pasado al intersticio, y van a ser bombeados desde los capilares cada vez a vasos de mayor calibre hasta desembocar en un ganglio. Todos los ganglios tienen linfáticos, varios linfáticos aferentes por donde va a entrar la linfa, y tienen un linfático eferente por donde vuelve a salir la linfa. En ese ingreso y salida, lo que hace el ganglio es retener partículas que puedan ser transportadas y permite únicamente el paso de la linfa, del líquido denominado linfa, ¿sí? Bueno, ese linfático eferente, por donde emerge la linfa una vez que sale de un ganglio, se une a otros vasos linfáticos, y esto cada vez a vasos de mayor tamaño, hasta que a nivel del conducto torácico todo esto es volcado a la sangre. Ahora bien, no me interesa cómo circula la linfa, sino me interesa cómo funciona un ganglio. Ustedes pueden ver los linfáticos aferentes, que son varios, y un único linfático eferente. La linfa llega por estos linfáticos aferentes, primero es volcada en este seno subcapsular, y a partir de acá pasa por diferentes regiones. Una región que se llama corteza, otra región que se llama paracorteza, y finalmente drena a la médula por donde sale hacia el linfático eferente. En la zona de la paracorteza encontramos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son importantes, son vénulas de endotelio alto por donde van a acceder los linfocitos que se van a alojar en este ganglio. Esos linfocitos no quedan de manera indeterminada en este ganglio. Los linfocitos que llegan acá, si no logran tomar contacto con el antígeno, pueden volver a meterse
en los vasos y dirigirse a otro órgano linfoide secundario, o a través de la médula y a través del linfático eferente pueden pasar a ganglios vecinos, ¿sí? Así que tanto la circulación sanguínea como la circulación linfática sirve para la recirculación de linfocitos que están vírgenes. El término vírgenes o naive hace referencia a linfocitos T o linfocitos B que aún no han logrado tomar contacto con un antígeno, por lo tanto no se han activado. Si logran dentro del ganglio tomar contacto con el antígeno, algunos linfocitos se quedan en el ganglio y otros a través de la sangre abandonan el ganglio y se dirigen a los tejidos para colaborar con la inmunidad innata, ¿sí? Eso es cuando se activan. Bueno, tranquilos que sobre esto y cómo ocurre el proceso de activación vamos a hablar en detalle en alguna clase posterior, ¿sí? Bueno, esto más o menos le conté, lo de la cápsula, los linfáticos aferentes, el seno subcapsular o marginal y la zona cortical, paracortical y la zona de la médula. Bueno, hablando del seno subcapsular, es lo que está acá por debajo de la corteza. En ese seno subcapsular vamos a encontrar una región delimitada por células reticulares unidas por fibras de colágeno y va a estar lleno de linfa, macrófagos y células dendríticas. Estos macrófagos y estas células dendríticas pudieron haber llegado al ganglio transportado desde la periferia a través de la linfa. En general, no son células residentes del ganglio, sino que pudieron acceder a ese seno subcapsular siendo transportado desde la periferia a través de la linfa. Fíjense, acá tienen el seno subcapsular, ¿sí? Fíjense como acá pueden haber macrófagos. Estos macrófagos pueden tener unidos a receptores antígenos, ¿sí? O los antígenos pueden llegar por la linfa, por el linfático eferente, y como tienen un tamaño pequeño, el antígeno en forma nativa. ¿Qué significa el antígeno en forma nativa? Sin ser procesado. Pueden atravesar por pequeños poros que hay en el seno subcapsular y pasar a un espacio inmediatamente por debajo del seno subcapsular, que es la corteza. ¿Qué tenemos en la corteza? Tenemos folículos linfoides. ¿Qué son folículos linfoides? Son agrupamientos de linfocitos B. Pueden ser primarios, si los linfocitos B están vírgenes, no se activaron, no tomaron contacto con antígenos, o pueden ser folículos secundarios. Acá tengo linfocitos que han tomado contacto con el antígeno y formaron un centro germinal con centroblastos que están multiplicándose por mitosis y están rodeados de centrocitos que ya se están diferenciando y transformando en células plasmáticas. ¿Cómo yo diferencio si lo que está en la corteza externa son folículos primarios o secundarios? Si yo hago un corte histológico de un ganglio lo puedo llegar a evidenciar. ¿Por qué? Porque si el folículo es primario va a tener una coloración homogénea. Sin embargo, si el folículo es secundario va a tener un centro intensamente teñido, muy oscuro porque hay una intensa proliferación de células y va a estar recubierto por una zona un poco más externa, más clara, donde ya están los linfocitos que proliferaron, se activaron y están transformándose en células efectoras que son las células plasmáticas, ¿sí? ¿Cómo hacen estos linfocitos B para tomar contacto con el antígeno? Recordando que el linfocito B no necesita presentación antigénica, no necesita de células presentadoras. ¿Cómo reconoce un linfocito B un antígeno en este sitio? El antígeno llega solito, entró a la linfa a través de tejidos periféricos y es transportado con la linfa
y debido a que es pequeño, ingresa acá. Cuando ingresa tengo dos opciones. Acá hay una red de células dendríticas foliculares. Son células con proyecciones y fundamentalmente con receptores para unir antígenos. Estas células dendríticas foliculares tienen un receptor, son células de la inmunidad innata. Son receptores inespecíficos. Dicen, lo que entró es algo extraño y lo unen. ¿Sí? Y así unido, el antígeno así unido, se lo muestran a un linfocito B. Dejan ahí atrapado, es como que lo atrapan al antígeno y se quedan ahí esperando que se acerque un linfocito B y a través de un receptor de membrana que tiene el linfocito B, reconozca el antígeno. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que el antígeno sea atrapado por macrófagos que están en el piso de este seno subcapsular. También tienen macrófagos, son células de la inmunidad innata, tienen receptores inespecíficos y ¿qué hacen? Dicen, esto es extraño, lo unen, pero no lo procesan, lo unen y se lo dejan atrapado acá afuera, digamos, en lo que es el espacio extracelular, lo dejan ahí al antígeno atrapado hasta que se acerca un linfocito B y lo reconoce. O directamente cuando entra el antígeno a la corteza externa del ganglio, reconoce por su receptor el linfocito B. ¿Está? Bien. Todo alrededor de estos folículos, alrededor de la corteza externa, aparece algo que vamos a llamar paracorteza. ¿Sí? La paracorteza es una estructura que está organizada en cordones. O sea, acá vamos a tener un folículo, alrededor del folículo tengo la paracorteza organizada en cordones. Son cordones que están formados por proteínas de matriz, extracelular, proteínas fibrosas, fibras de colágeno, adheridas a linfocitos, células dendríticas y algunos fagocitos mononucleares. ¿Sí? Bien. Estos cordones paracorticales son las zonas de linfocitos T. Como dije, son fibras paralelas de colágeno, embebidas en una red de fibrilla y están rodeadas por una membrana basal producida por células reticulares fibroblásticas. Acá pueden observar la red de fibrillas, alrededor las células reticulares fibroblásticas que forman como una especie de membrana basal, rodeando esas fibrillas. Les muestro una imagen. Esta es la red de fibrillas y alrededor están las células reticulares fibroblásticas, estas células reticulares fibroblásticas envolviendo esas fibrillas. Bien, acá es la zona de T y es la zona de las células presentadoras de antígeno que vienen de la periferia. Ustedes se estarán preguntando por qué las células presentadoras de antígeno que vienen de la periferia se ubican sobre estos cordones, al igual que los linfocitos T. Y acá vamos a empezar a usar un poco de información, un poco de algunas cuestiones fundamentales que ustedes tienen que ir conociendo. Fíjense, tanto los B como los T llegan por la misma vénula de endotelio alto al ganglio linfático. La pregunta que se pueden hacer ustedes en este momento, bueno, ¿por qué van a dos regiones diferentes? ¿Por qué no quedan todos juntos? ¿Por qué se alojan en distintas regiones del ganglio? Que son regiones funcionales al fin, pero son distintas regiones. Y acá viene la parte molecular. Si ustedes miran, quiero que vean los dibujos, por eso es muy importante los dibujos en inmunología. Los T tienen en su superficie un receptor que se llama CCR7. Los B tienen al CCR7, pero en mayor cantidad tienen otro receptor que es el CXCR5. Lamento
decirles que hay palabras que nos vamos a tener que acordar, siglas que nos vamos a tener que acordar. Estos son receptores para quimiosinas. ¿Qué son las quimiosinas? Son moléculas químicas que atraen a células. El receptor CXCR5 es atraído por esta quimiosina, que es la CXCL13, que está secretada por las células, por las células dendríticas fibroblásticas. Estas secretan una quimiosina y cuando llegan los linfocitos B son atraídos por esa quimiosina, de donde están las células dendríticas fibroblásticas, y por eso se ubican en el folículo linfoide. Por su parte, los T, que tienen el receptor CCR5, van a ser atraídos por estas otras quimiosinas, la CCL19 y la 21, que secretan estas células fibroblásticas reticulares. Entonces, acá tienen a esa quimiosina. Entonces, ¿hacia dónde van a ir los T? Hacia dónde están estas fibras reticulares. Por lo tanto, ustedes ven acá, para este lado van los B, para este lado van los T. Una vez que ingresan al ganglio. En la zona de los T también tiene el mismo receptor para la misma quimiosina las células presentadoras de antígenos, las células dendríticas que vienen de la periferia, que en la periferia encontraron un antígeno, lo fagocitaron, lo procesaron y lo presentaron y migraron hacia el ganglio para mostrárselo a los linfocitos T. Como las células dendríticas que vienen de la periferia y los linfocitos T tienen los mismos receptores para quimiosinas, se ubican en el mismo sitio y esto favorece que tomen contacto. Que la célula dendrítica le pueda mostrar el antígeno al linfocito T y cuando le muestra el antígeno, el linfocito T se active. Recuerden que el linfocito T solo reconoce antígenos presentados por estas células presentadoras especializadas. Ahora bien, cuando el linfocito B se activa porque reconoció el antígeno, empieza a adquirir receptores CCR7, fíjense. Acá tenía un solo receptor y acá está empezando a adquirir más receptores. Nosotros vamos a aprender que los linfocitos B, para completar su activación, necesitan interaccionar con algunos T-helpers, los T-helpers foliculares. Y para poder interaccionar con T-helpers foliculares en el ganglio, tienen que desplazarse un poquito hacia la periferia del folículo, ir hacia la zona de la paracorteza, y para eso tienen que adquirir los receptores CCR7 para ser atraídos por las quimiosinas que se liberan en paracorteza. Y por su parte, el linfocito T folicular que se activó en la paracorteza va a empezar a adquirir en su membrana, fíjense qué receptor, el CXCR5. ¿Por qué? Porque va a buscar desplazarse, atraídos por las quimiosinas de las células dendríticas foliculares, van a tratar de acercarse los linfocitos B a la periferia del folículo, los T-helper foliculares cerca del folículo. Ustedes van a ver que acá en algún punto donde está la periferia de la paracorteza y la periferia del folículo, puedo llegar a encontrar linfocitos B y T que están interaccionando. Esto no ocurre porque el B necesita reconocer antígeno que les muestra la célula dendrítica. El B viaja hacia la zona de la paracorteza porque necesita interaccionar con algunos T para completar su activación. Entonces fíjense cómo se mueven entre corteza y paracorteza. La primera señal de activación es en la zona del folículo. La segunda señal en la paracorteza interaccionando con T que se activaron en la paracorteza. ¿Cómo se activan los T en la paracorteza? Interaccionando con estas células dendríticas que vinieron por el linfático aferente, pasaron el piso del seno
subcapsular y unidos a estas fibras reticulares se metieron en la zona de la paracorteza. Fíjense cómo van adheridos a esas fibras reticulares y así se van como moviendo para ir tomando contacto con los distintos linfocitos T que están en esa paracorteza. ¿Podés conectar tu audio, Krause? ¿Querés preguntar algo? Sí, profe. Yo había leído que los linfocitos B después son secretores de anticuerpos, ¿no? Y que para eso necesitaban un contacto con el antígeno. ¿Eso ya sería una vez maduros, sí? Sí, sí. Okay. Te cuento que una vez maduros vuelven a tomar contacto con el antígeno en este contexto. Esta célula guarda el antígeno en el folículo. Cuando completó su maduración, vuelve a tomar contacto porque va a afianzar la afinidad por el antígeno que provocó su activación. Por eso el antígeno va a seguir un tiempo todavía en el folículo, atrapado por estas células dendríticas foliculares, para justamente completar esa activación correcta al linfocito B. Les cuento que no es tan sencilla la activación de un linfocito B o T. Yo voy a dar una clase exclusiva de cómo se activa un B y de cómo se activa un T. Y tiene que ver un poco en este contexto todo lo que les estoy contando. Yo les estoy dando hoy algunas líneas generales de cosas que ustedes tienen que empezar a manejar y después ya lo voy a hacer con mayor detalle. O sea, voy a volver sobre esto y voy a hablar del proceso de activación con mayor detalle. Bueno, fíjense las células dendríticas que llegan con antígenos, que se unen a las células estromales, a estas fibras, que es la zona de T vírgenes, y los linfocitos T activados pueden migrar a la zona de B para ayudar a su completa activación, o algunos salen del ganglio para ir a tejidos periféricos. Una vez que se activan los T, algunos directamente abandonan el ganglio y entran a circulación sanguínea de vuelta por esas vénulas de epitelio alto, por ahí pueden salir. Es más, pueden emerger por por el linfoide eferente, ¿sí? Pueden salir por linfa a través. Bueno, más o menos les fui contando todo. Sobre esto yo voy a volver, lamento decirles, así que vamos a volver a trabajar. En el caso del vaso, pasa más o menos lo mismo que en el caso del ganglio. Hay zonas diferentes de activación de linfocitos B y T. En el caso del vaso, la parte que corresponde a órgano linfoide secundario es la pulpa blanca, ¿sí? La pulpa blanca normalmente es toda esta, acá lo ven de color blanco, que se dispone alrededor de arterias centrales. Todo esto de color blanco alrededor de arterias centrales es la pulpa blanca. De nuevo, el vaso vuelve a ser un órgano capsulado, de nuevo, emite tabiques hacia adentro, subdividiendo el parénquima del vaso, y el parénquima a su vez está subdividido en dos regiones funcionales. La pulpa roja tiene un montón de sinusoides lleno de glóbulos rojos y macrófagos. Es el sitio donde los macrófagos reconocen glóbulos rojos envejecidos, los fagocitan y lo eliminan, o glóbulos rojos modificados, alterados, y los eliminan. Y la pulpa blanca es la región del vaso donde retenemos antígenos que están circulando por sangre, o retenemos células presentadoras de antígenos que están circulando por sangre, y tanto al antígeno en forma nativa como a las células presentadoras de antígeno las obligamos a tomar contacto con linfocitos vírgenes P o T para que se activen. ¿Cómo está organizado la pulpa blanca? Bien, a ver, déjenme hacer un cambio. Bien, en contacto estrecho con el endotelio en contacto estrecho con el endotelio de la arteriola central, hay algo que se va a llamar vaina periarteriolar. ¿Qué es una vaina periarteriolar? Es un acúmulo de linfocitos
fundamentalmente T, que recubren y tapizan desde el lado, digamos, extracelular al endotelio de esas arteriolas, ¿sí? Y es la región de linfocitos T dentro de la pulpa blanca. Por fuera de la vaina periarteriolar y entre la pulpa blanca y la roja está lo que vamos a llamar zona marginal. En esa zona marginal van a haber acúmulos en forma de folículos de linfocitos B, ¿sí? Y en el borde de la vaina de la zona marginal, en el borde de la zona marginal, va a haber una agrupación de macrófagos y linfocitos BZM. Los linfocitos, y ahí ya nos empezamos a complicar con respecto a los linfocitos B, hay 3 familias, los B1, los B2 y los BZM. Los B2 son los que encontramos en folículos de órganos linfoides secundarios. Acá estarían en esta región. Acá hay otro folículo, fíjense que está en la zona marginal por fuera de la vaina periarteriolar. Y los BZM están en el límite entre la zona marginal y la pulpa roja, como para que ustedes lo vayan entendiendo. Entonces, como dije, la pulpa blanca se organiza alrededor de la arteria central. Acá está la arteria central, acá se organiza la pulpa blanca. Esta arteria central va a pasar por ramas más pequeñas, acá pueden ver cómo pasa por ramas más pequeñas, drenan en un seno marginal, que es esta región, que es el seno marginal, y de ahí pasan a sinusoides que colectan la sangre que salen por la vena. Como dije, la vaina linfocitaria periarteriolar, la vaina linfocitaria periarteriolar, esto que aparece de color violeta, eso que aparece en color violeta rodeando íntimamente a las paredes de las arteriolas, es lo que vamos a encontrar como región de linfocitos T. ¿Sí? Por fuera de esa vaina periarteriolar encontramos el seno marginal. Dentro del seno marginal o zona marginal, en el límite, ¿sí?, rodeando el seno marginal en el límite con la pulpa roja, acá vamos a encontrar a los linfocitos BZM y macrófagos, y entre el manguito periarteriolar y ese límite van a estar distribuidos, como dije, los folículos que van a tener linfocitos B2. Los antígenos de la sangre llegan al seno marginal por células dendríticas circulantes o son captadas por los macrófagos de la zona marginal. Recuerden, los T van a necesitar la presentación por estas células dendríticas, los B reconocen al antígeno en forma nativa. Y acá tenía una imagen, esta imagen me gusta, fíjense, acá tengo la arteriola central, alrededor de la arteriola central tengo el manguito periarteriolar, acá es la zona de los linfocitos T, esto que aparece en color violeta, es zona de linfocitos T. Toda la periferia que rodea es la zona marginal y acá es el seno marginal, ¿sí? En esta zona marginal, acá están los BZM y los macrófagos, en esta parte. Y lo que hace el seno marginal es rodear esta estructura donde está el manguito periarteriolar y los folículos donde están los B. En esta región, que es la folicular, están los B2. Como para que más o menos entiendan cómo se ubican. Eso si hago un corte transversal de la pulpa blanca. Si yo hago un corte así, transversal, puedo ver esto.
¿Está? Bueno, cuando circula la sangre, los antígenos en forma de nativa, sin ser procesados, o procesados por células presentadoras de antígenos, toman contacto con los linfocitos B o los T. Y de esa manera se activan los B o los T. De nuevo, los B2 van a necesitar fusionarse con los T helper foliculares para interaccionar, o sea que van a haber algunos T que van a migrar desde este manguito periarteriolar, desde este manguito van a migrar, perdón chicos, de acá van a migrar hacia la zona de los B van a migrar un poquito hacia el manguito periarteriolar, se van a encontrar en este límite y de esa manera van a completar la activación de los B. Pero bueno, sobre eso vamos a hablar con más detalle después. Simplemente quiero que reconozcan histológicamente lo que representa el órgano linfoide secundario dentro de la pulpa blanca del vaso. Y luego tenemos el tejido linfoide asociado a mucosas. Cuando yo hablo de tejido linfoide asociado a mucosas, chicos, tengo tejido linfoide representando la inmunidad innata y tengo tejido linfoide representando la inmunidad adaptativa. Si repasamos lo de la inmunidad innata, ¿qué tenemos de tejido linfoide? En realidad hay células que no son de la familia de los linfocitos, pero tienen funciones protectoras a través de lo que denominamos inmunidad innata. Y empezamos ya directamente con los enterocitos o las células que recubren las mucosas. Estas células tienen receptores para reconocer antígenos, y una vez que los reconocen, todavía los antígenos en la luz liberan citoquinas y quimiosinas para activar al resto de la inmunidad innata. Proveen el reclutamiento de neutrófilos gracias a su capacidad de producir una quimiosina, que es la interleuquina 8, es una molécula mensajera que atrae neutrófilos cuando todavía esté en un patógeno intentando atravesar esa pared. Pueden producir péptidos antimicrobianos. Acá en este epitelio tengo células de Panet que producen lisosimas, componentes del complemento, péptidos antimicrobianos que tratan de destruir los patógenos que están tratando de entrar. Tengo las células de Globet que producen mucina. ¿Para qué me sirve la mucina? La mucina forma una capa mucoviscosa en la parte superior del endotelio que dificulta el acceso de patógenos a la célula epitelial. El patógeno tiene dificultad para acceder a la célula epitelial y como ese mucus está constantemente barrido por cilios, lo podemos remover a los patógenos unidos a esa mucina, ¿sí? Bueno, ¿qué más tiene? Además de la secreción de moco y los factores químicos presentes, tiene factores físicos, se descaman algunos epitelios, ¿sí? Tienen cilias que oscilan y impiden la colonización de patógenos, el movimiento peristáltico, la flora normal y hasta la inmunoglobulina A secretoria, que es volcada, si bien esto es producido por inmunidad adaptativa, pero es volcada en la luz del epitelio mucoso y se une a los antígenos impidiendo su invasión a través del epitelio. O sea, desde la inmunidad innata como barrera ya tenemos inmunidad, ¿sí? Ahora, ¿qué más aparece? Aparece el tejido linfoide asociado a la mucosa, tejido linfoide, ¿sí? Es un sistema especializado cuya función es protección de la superficie mucosa. Y ahí vamos a encontrar, fíjense este detalle, chicos, ahí vamos a encontrar el 80% de los linfocitos presentes en el organismo. O sea, ni siquiera en los órganos linfoides capsulados tengo tantos linfocitos como el tejido linfoide asociado a la mucosa. Acá, ¿qué hay? Acúmulos
bastante dispersos a lo largo de la mucosa de linfocitos vírgenes, algunos en estadio activado, que van a colaborar con la inmunidad adaptativa. Dependiendo de dónde aparecen, si aparecen en el tubo digestivo, a este tejido lo llamo GAL. Si aparecen en el árbol bronquial, a este tejido linfoide lo llamo BAL. Si aparecen en el tracto nasofaríngeo, lo llamo NAL, pero también lo puedo encontrar asociado a la glándula mamaria, a las glándulas salivales y lagrimales, asociados a los órganos genitourinarios y al oído medio. ¿Qué encuentro? Acúmulos. No hay una cápsula que los contiene, son acúmulos de linfocitos que pueden estar vírgenes o en algún estadio de maduración y que colaboran con la inmunidad innata, ¿sí? Fíjense, existen sitios inductivos. Acá voy a encontrar acúmulos donde están los linfocitos vírgenes y toman contacto con el antígeno. Fíjense, está el endotelio, está el epitelio mucoso, y en el caso del NAL tengo las amígdalas y las adenoides, que son acúmulos de linfocitos T y B, ahí al ladito del epitelio mucoso. Están originariamente vírgenes y cuando toman contacto con un antígeno que ingresa, que atraviesa el epitelio, cuando toman contacto con un antígeno que ingresa, se activan y viajan a sitios efectores. ¿A dónde van? Van a las glándulas salivales, nasales y lagrimales, los que se activan acá en amígdalas y adenoides. Los que se activan en el tejido linfóide asociado a los bronquios van a ir a las glándulas bronquiales, o sea, están ahí por debajo del epitelio bronquial, si ingresa el patógeno, se activan, se diferencian en células efectoras y van a las glándulas bronquiales. Acá también pueden ir a glándulas mamarias. En el tejido linfóide asociado a el tracto gastrointestinal están las placas de Peyer, que son como pequeños acúmulos. Cuando atraviesa el epitelio intestinal, fundamentalmente un patógeno, estos linfocitos se activan y pasan a todo el intestino delgado, pueden pasar al intestino grueso, sobre todo cuando se activan, por ejemplo, en ganglios mesentéricos. Acá hay un ganglio, hay una estructura más organizada. Normalmente las placas de Peyer es tejido linfoideo difuso asociado a la mucosa. Esto ya es algo organizado, el ganglio mesentérico ya es algo organizado, ¿sí? Bueno, fíjense, el más importante, o por lo menos el que vamos a describir, es el GAL. Fíjense, tengo una mezcla de células de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa directamente por debajo del epitelio, ¿sí? Tengo células plasmáticas, esto me habla de algunos linfocitos B que estaban en estas regiones o sitios inductivos y se activaron. Esto podía haber sido un linfocito B en una placa de Peyer, y como se activó directamente migra como célula plasmática a la lámina propia del intestino. Pueden haber linfocitos T y B vírgenes, pueden haber macrófagos, mastocitos, y algo importante, hay linfocitos intraepiteliales. Estos son linfocitos especiales que conforman el tejido linfóide asociado a la mucosa y que tienen algunas funciones específicas. Entonces, yo dije, en el tejido linfóide asociado al tubo digestivo, al GAL, tengo sitios inductivos donde están vírgenes, los linfocitos se activan, proliferan y se transforman en células efectoras. ¿Cuáles son esos sitios inductivos? Las amígdalas, las placas de Peyer y el apéndice. ¿Qué hacen? Acá, por ejemplo, tengo las placas de Peyer. Acá están vírgenes. ¿Qué hacen cuando se activan acá? Migran a la lámina propia ya como células efectoras. Los sitios inductores están normalmente en la submucosa y cuando se transforman en células activas, migran a la lámina propia ubicándose en estas regiones ya para colaborar con la inmunidad innata.
En el epitelio de las mucosas, sobre todo en el epitelio intestinal, existen unas células como parte del epitelio llamadas células M. Estas células M tienen como invaginaciones en su citoplasma, como bolsillos en su citoplasma, y van a tener un contacto intenso con linfocitos T y B que ya están de alguna manera activados. ¿Qué hacen estas células M? Van a permitir el pasaje por endocitosis, va a haber una transitosis de patógeno desde la luz hacia el interior del bolsillo de estas células M, y ahí el patógeno va a tomar contacto con estos linfocitos que están activados, que van a reconocer al patógeno y van a desencadenar una respuesta para degradarlo. Estas células M tienen una alta capacidad endocítica, pero tienen baja capacidad degradativa, o sea, ellas se endocitan y transportan al patógeno hacia su lado vasolateral, pero no degradan. ¿Y por qué lo transportan? Porque la intención de esta célula M es mostrarle la inmunidad adaptativa que está ahí, el antígeno que ha ingresado, y puede mostrarle a la inmunidad adaptativa también a la innata, porque acá también hay metidos macrófagos y células dendríticas. Su función central es transporte transepitelial de patógenos. La desventaja es que puede generar una puerta de entrada para ciertos patógenos. Si nos focalizamos, por ejemplo, en el intestino, ¿cómo ingresa el antígeno al intestino? Puede pasar directamente a través de una célula del epitelio intestinal, puede ser un proceso paracelular o transcelular. Paracelulares en el espacio entre dos células, transcelulares a través de la célula, pero cuando ocurre esto no hay problema porque debajo tengo inmunidad innata que está esperando ese antígeno para reconocerlo y procesarlo y empezar una respuesta inflamatoria. Después tengo las células M que también pueden permitir el pasaje. Acuérdense que hacía la transitosis y volcaba en su bolsillo al antígeno para que tanto los linfocitos como las células de la inmunidad innata reconozcan y reaccionen. Y la otra posibilidad es que esta célula dendrítica envíe una prolongación hacia la luz y de ahí pueda unir antígenos, los pueda reconocer, los pueda endocitar. ¿Qué hace esta célula dendrítica? Viaja a los ganglios mesentéricos, fundamentalmente. También puede viajar a las placas de Peyer y va a activar a los linfocitos que se encuentran vírgenes en el caso del ganglio mesentérico, en un órgano linfoide capsulado. En el caso de las placas de Peyer, va a viajar a un folículo, a un agrupamiento de linfocitos para activarlos. ¿Qué hacen esos linfocitos que se activan? Van a venir, van a activarse, van a venir, se van a alojar acá y van a tratar de volver a reconocer el antígeno que provocó su activación para desencadenar una respuesta biológica. Y así colaborar con la inmunidad innata. Bueno, hay entonces activación de linfocitos T vírgenes en el tejido linfoideo asociado a la mucosa y asentamiento de células T efectoras y de memoria en la lámina propia. Como dije, se activan acá o en el ganglio mesentérico, que está un poco más lejos, y viajan como células ya activadas a la lámina propia donde van a actuar. Si miramos acá, el antígeno va a pasar por esta célula M. Acá van a ver células dendríticas que lo van a capturar. Estas células dendríticas van a venir a los folículos. ¿Qué había en los folículos? Había linfocitos T vírgenes o directamente va a venir al ganglio mesentérico. Tanto en los folículos, que es el tejido linfoide difuso asociado a la mucosa, como el ganglio, que es una forma más organizada de tejido linfoide secundario, se activan los linfocitos y vienen y se alojan acá, en la lámina propia para colaborar con la inmunidad innata en la respuesta a antígenos.
acá esta célula M puede volver a ingresar el antígeno y cuando los linfocitos reconocen el antígeno, ahora ya activados, van a responder colaborando con la eliminación del antígeno. Yo les hablé que en el tejido linfoide asociado a la mucosa hay linfocitos intraepiteliales. Estos son importantísimos. Son fundamentalmente linfocitos CD8, citotóxicos. Y fíjense, no son importantes para eliminar patógenos extraños. Pueden tener dos tipos de TCR, esto lo vamos a ver después. Ahora no se mezclen con esta información. Quiero que vean su función. Tienen una actividad citotóxica y destruyen células epiteliales estresadas o dañadas, preservando la integridad del epitelio intestinal o del endotelio donde se encuentra, ¿sí? O del, epitelio donde se encuentra. Si son linfocitos intraepiteliales del epitelio respiratorio, van a preservar la integridad, o sea, van a estar reconociendo células propias dañadas y las van a eliminar para que siempre el epitelio esté intacto. Además, van a secretar citoquinas antiinflamatorias para tolerar a las bacterias de la flora normal y para tolerar antígenos que puedan entrar con la dieta. ¿Sí? Fíjense, son linfocitos que hacen que las células de las barreras de los epitelios no reaccionen frente a la flora normal y solamente le permite que reaccionen frente a antígenos extraños. Miren la importancia de estos linfocitos intraepiteliales. Bueno, dijimos que en esas placas de Peyer, en esos acúmulos de tejido linfoideo asociado a la mucosa, además de T vírgenes, pueden haber B. Cuando se activan los B, en las placas de Peyer hay fundamentalmente B2, también en los ganglios mesentéricos, y los B1 están a nivel del peritoneo. Y se activan en ganglios mesentéricos. Los B2 van a liberar fundamentalmente IgA. Se van a activar en placas de Peyer o ganglios mesentéricos, van a migrar a como dijimos, ahí se me fue el nombre, la lámina propia. Van a migrar a la lámina propia, los linfocitos B activados en placas de Peyer o en ganglios mesentéricos van a migrar a la lámina propia y van a secretar fundamentalmente IgA dimérica. Las IgA diméricas van a ser transportadas a través de la membrana basal y van a tomar contacto con las células epiteliales. Estas células epiteliales en su membrana basal van a tener receptores, se llaman receptores poliinmunoglobulina, son receptores que van a unir a la IgA dimérica. Una vez que la IgA dimérica se une a estos receptores, es endocitada por las células del epitelio intestinal, en este caso puede ser otro epitelio puede ser el epitelio respiratorio también, y es volcada a la luz donde aparece la IgA dimérica con un componente secretorio, que es un resto que nos queda del receptor, y acá la IgA dimérica cumple con su función de evitar el ingreso de agentes patógenos. Eso fundamentalmente hacen las B2. Las B1 a nivel peritoneal pueden secretar diferentes tipos de anticuerpos. Yo ya voy a hablar específicamente de estos B1. Pueden secretar IgA, pero también pueden secretar IgG o IgM contra diferentes antígenos. Yo ya voy a hablar después en específico de estos linfocitos B1. Y si nos vamos al tejido linfoide asociado a la piel, que es otra barrera, fíjense, en la epidermis están los linfocitos intraepiteliales que ¿qué hacían? Cuidaban de que estas células de la epidermis estén intactas. Si hay alguna que ha envejecido, la eliminaba y volvía tolerante a las células de la epidermis hacia, en este caso, bacterias de la flora de la piel.
Después, por debajo, tenemos linfocitos T, macrófagos, puede haber linfocitos B, que se pudieron activar en folículos que están en la parte más interna de la dermis, o pudieron llegar a través de ganglios linfáticos o a través de vénulas desde, por ejemplo, órganos linfoides secundarios. Estos linfocitos T o B pueden estar pueden estar activos en diferentes estadios de maduración. Y bueno, lo que van a hacer acá es justamente colaborar con la inmunidad innata. De esta manera podemos ver que cuando hablamos de tejido linfoide asociado a mucosa, hablamos de células vírgenes, pero también hablamos de células que se pueden activar en esos acúmulos y una vez activados van a ir a colaborar en la zona de la lámina propia justamente con la función de la inmunidad adaptativa. Y como pueden ver, ahí está la mayor parte de los linfocitos. No están en los órganos linfoides secundarios capsulados, sino que en este tejido linfoide difuso que están formando como pequeños acúmulos, ¿sí?, distribuidos a nivel de todo lo que son barreras. Bueno, ahí es donde voy a encontrar la mayor parte de los linfocitos. Y su función es activarse cuando ingresa un patógeno e ir a colaborar con la inmunidad adaptativa. ¿Está? Bien, gran parte, por no decir todo lo que medianamente expliqué hoy, seguramente lo voy a volver a hablar cuando veamos cómo madura un linfocito T, cómo se activa y se diferencian células efectoras, cómo madura un linfocito B, cómo se activa y se diferencian células efectoras. Voy a volver a hablar de órganos linfoides primarios, voy a volver a hablar de órganos linfoides secundarios, pero ahora ya con mayor precisión. Lo que quiero que rescaten hoy es la arquitectura, que en los órganos linfoides primarios y secundarios hay regiones donde se llevan a cabo estas funciones que yo hoy les comenté. Quiero que identifiquen las regiones, quiero que identifiquen cómo está conformado el estroma, porque ese estroma va a colaborar con la función que tiene el órgano linfoide primario o va a colaborar con la función que tiene el órgano linfoide secundario, ¿sí? Más que nada me interesa que tengamos una visión general de estos tejidos y qué es lo que va a ocurrir ahí. Yo después voy a volver sobre eso y lo voy a explicar con mayor detalle. ¿Está? Bien, la segunda clase de esta semana la vamos a usar para hablar de receptores. Es una clase muy importante. ¿Saben por qué? Porque este tema de receptores no está en un solo capítulo del libro. Si ustedes quieren ver el tema de receptores, si miran después mi clase, se van a dar cuenta que tomé información del capítulo 2, del capítulo 5, del capítulo 6, de diferentes capítulos tomé información y lo volqué en una sola clase. ¿De qué voy a hablar la clase que viene? De proteínas, que pueden ser proteínas de membrana, proteínas citoplasmáticas o proteínas solubles, que tienen la función de reconocer señales. ¿Qué señales pueden reconocer? La presencia de algo extraño o un mensaje que envía otra célula dentro de una respuesta inmunológica. Son receptores de la inmunidad innata que sirven para reconocer PAMs o para que las células de la inmunidad innata se comuniquen entre sí, o son receptores de la inmunidad adaptativa que le sirven para reconocer antígenos, y ahí voy a ver cómo reconoce un antígeno un linfocito T, cómo reconoce un antígeno un linfocito B, y qué señales pueden recibir en su proliferación y diferenciación. Hay mucho para hablar, es bastante complejo, por eso vamos a tener que organizarnos bien para dar la clase, ¿sí? Y les recomiendo no perderse la clase, porque en realidad después si se tienen que sentar solos, de igual manera yo les subo la clase, no hay problema, chicos,
pero si ustedes se tienen que sentar solo a buscar esta información en el libro, es como que va a estar bastante dispersa en varios capítulos. ¿Estamos? Así que los invito a no perderse la clase que viene, donde vamos a hablar específicamente de receptores dentro del sistema inmune. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer, algo que no les quedó claro. De igual manera, todavía quédense tranquilos, esto se va a volver a ir repitiendo. Yo voy a volver a trabajar con tejidos y órganos linfoides, así que probablemente mucho de lo que dije hoy lo vamos, mucha de la transparencia inclusive que usé hoy, la voy a volver a utilizar. ¿Sí? Bien, si no hay preguntas, como siempre agradezco que estén del otro lado, para mí es un placer tenerlos ahí, y los espero en la próxima clase, ¿sí? Yo voy a tratar de ir completando el aula, les voy a subir ahora otros nuevos capítulos, les voy a subir el libro en inglés, lamento que lo actualizado está en inglés, a mí me pasa igual que a ustedes, si quiero leer algo actualizado es así, pero bueno, yo con tal de presentarles lo último novedoso que tenemos, voy a dar las dos opciones, lo más viejito y lo más actualizado. ¿Está? Bueno, chicos, los espero en la próxima clase. Chau, chau, cuídense, nos vemos.